Miren, un centro por la banda izquierda. Qué bien que la baja acá Kendry y le pega un tacazo el jugador de Cerro. Mira, acá la vamos a ver mejor. Vea. ¡Paf! Un tacazo en las bolas. Espero que lo haya dejado con los huevos intactos. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores Sub-20. Por supuesto, nos encontramos con estas semifinales. En el primer video estuvimos en vivo y en directo en Twitch, así que los invito a que nos vayan a seguir porque probablemente la final la vamos a transmitir en vivo y de esa manera se van a enterar si van ahí a la plataforma y nos siguen. Así que simplemente se los voy a dejar por ahí. Cuando terminan de ver el video, van, nos siguen y de esa manera se van a enterar cuando estemos en vivo transmitiendo la final, que va a ser entre Independiente del Valle y Boca Juniors. Hermoso, un duelo que vimos ya hace un tiempo en la Copa Libertadores en la mayor, que se lo terminó llevando Independiente del Valle. Veremos qué va a pasar en este gran partido que sin dudas va a dar mucho fútbol. Sin dudas es eso. El día de hoy Independiente del Valle jugó frente a Cerro Porteño, ganó su partido, ganó 1-0 con lo justo, le alcanzó un gol de penal en el último minuto, casi en el último suspiro, de la mano de su figura, su jugador estrella, el mejor jugador de Independiente del Valle actualmente y uno de los mejores del fútbol ecuatoriano en estos momentos, con mucho futuro por delante, que es Kendry Páez, que fue el que generó el penal, y después un 9 goleador que tiene Independiente del Valle, que es Maelo Rentería, termina marcando el 1-0 y el resultado definitivo fue el 1-0. No hubo mucho más. La verdad es que Independiente del Valle hoy no hizo un gran partido. Me parece que era justo el 0-0, aunque el que más lo buscó, sí es cierto que fue el Colosal, fue el que más intentó, el que más buscó el arco rival, pero por momentos con falta de ideas. Y lo vamos a estar viendo ahora el resumen, vamos a estar viendo algunas jugadas. Es más, los voy a invitar a que se suscriban, como les pido siempre, que activen la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y miren, vamos a arrancar con la primera jugada de peligro del partido, que es esta. Sí, estaba queriendo ver si era la jugada. Esta es la primera jugada de peligro del partido. Minuto 1-14, centro casi que al borde del área chica, podemos decir, y termina sacando muy bien el arquero de Cerro, que hoy atajó verdaderamente muy bien. Fue el que mantuvo en partido a Cerro en todo momento. Tuvo dos atajadas fundamentales el día de hoy Talavera, que lo mantienen con el arco en cero. Pero bueno, sobre el final ya en la pena máxima no pudo hacer nada porque el penal fue inatajable. Y vamos a pasar a la segunda jugada. Segunda jugada de peligro, minuto 30. O sea, hubo jugadas de peligro, pero no tanto. En el minuto 31, perdón, ahí está. Miren este cabezazo. Es un cabezazo que se va muy arriba. Hasta el minuto 31, como bien les dije, fueron jugadas que fueron llegadas aisladas. O sea, que fueron centros, disparos que se fueron desviados por mucho. Esta fue recién en el minuto 31 la jugada colectiva que más daño generó en este primer tiempo. Y pasamos a otra jugada del primer tiempo también, porque 4 minutos después, en esta ráfaga de 10 minutos, del minuto 30 al 40, fue una ráfaga en la que Independiente del Valle le encontró la vuelta, en este caso por la banda izquierda, un centro a Kendry que no puede controlar Kendry. Qué raro Kendry sin poder controlar la pelota. Es rarísimo ver a Kendry equivocándose, pero es así. Es humano también Kendry y se puede equivocar. Y en este caso el control fue erróneo y termina yendo a las manos de Talavera, que, como les digo, fue fundamental en este 0-0. En el 0-0, porque el 1-0 llega en el último minuto. Por lo tanto, en el 0-0 parcial fue fundamental. Otra jugada de peligro para Kendry nuevamente. Le cayó de vuelta la pelota, define y ataja muy bien Talavera. Acá espectacular, le ganó el duelo. Kendry define bien, hay que decir. Puede ser que un poquito más esquinado quizá terminaba en gol, pero entiendo que es un centro, que es a la carrera, que obviamente no vas a definir del todo bien. Y terminas tirándola casi que al medio del arco, ataja a Talavera de buena manera en este caso. En el primer tiempo, les digo, fue figura Talavera. Y ya después, para ver una jugada de peligro, tenemos que pasar al segundo tiempo, al minuto 85, porque no hubo mucho para ver. En el minuto 85 va a llegar la jugada del penal. Miren, un centro por la banda izquierda. Qué bien que la baja acá Kendry y le pega un tacazo el jugador de Cerro. Mira, acá la vamos a ver mejor. ¡Paf! Un tacazo en las bolas. Espero que lo haya dejado con los huevos intactos. Kendry, por favor. Y bueno, termina siendo penal. El árbitro no la vio, es algo insólito, la verdad. Para mí el arbitraje fue patético el día de hoy. Para ambos lados, no solo para Independiente del Valle, para ambos lados. Muy malo el arbitraje de hoy. Sin embargo, bueno, en esta jugada, desde el VAR le dicen, che, anda a verla porque fue penal. La va a ver, termina cobrando penal. ¿Y quién se va a encargar de patearlo? Maelo Rentería, que había ingresado hacía minutos nada más.
lo vuelvo a repetir, está Justin Cuero, está Maelo Rentería. Maelo Rentería hasta el momento está en estado de gracia. Marcó 3 goles fueron el otro día, creo, sí, 3 goles. Hoy vuelve a marcar el penal. Entonces, viene en estado de gracia, está siendo un goleador con todas las letras. Y me da lástima por Justin Cuero, porque Justin Cuero hace todo bien hace, pero no le está quedando la pelota a él, no le está quedando la pelota de gol. Y yo estoy seguro que en el momento que se destrabe, que se destape, van a empezar a caer en catarata los goles, porque Justin Cuero es un 9 con todas las letras y es un 9 que sin dudas va a ser un 9 de selección. Tiene todas las cualidades para ser 9 de selección. Es grandote, es corpulento, es muy bien dotado técnicamente, tiene potencia, tiene velocidad también. Y le está faltando el olfato goleador, o sea, que le caiga la pelota justo a él. En este caso, Maelo Rentería, como les digo, se encargaba de patear el penal. Bien definido, bien, qué pelota Gerson, bien definido. Fuerte al medio, nada que hacer para el arquero, para Talavera, que hizo un gran partido de todas maneras. Y termina siendo victoria para Independiente del Valle, que va a jugar la final ¿con quién? Con Boca Juniors, una final hermosísima que vamos a tener. No sé bien cuándo va a ser la final, porque no sé si está confirmado todavía, pero me imagino que será este fin de semana, el domingo supongo que será. Si no es el domingo será el sábado, pero creo que va a estar por ahí. Me imagino que le van a dar descanso a los jugadores y será el domingo. Pero bueno, los vamos a mantener informados y como les dije, ahora sí que terminamos de reaccionar y ver el resumen del partido. Pueden ir ahí al primer comentario fijado y a ir a seguirnos a la plataforma morada, que es donde hacemos directos. Hoy estuvimos haciendo el directo del partido de Peñarol contra Boca, un partidazo, que también les voy a dejar el resumen ahí abajo. Así que una lástima que no lo pudimos hacer, pero les prometo que próximamente vamos a transmitir algún partido Independiente del Valle. Gran partido de Guth, el central izquierdo de esta saga que tiene Independiente del Valle. Gran partido de Ochoa. Ochoa me gustó mucho, viene haciendo una excelente copa. Y el que a mí por lo menos me apasiona mucho de esta selección y que creo que es el que mejor está jugando a nivel fútbol, dije selección, pero bueno, saben entenderme. Orlando Herrera. Orlando Herrera es el jugador silencioso y el que tiene un fútbol más vistoso actualmente de Independiente del Valle. Me animaría a decir que está en un top 3 de los mejores jugadores de Independiente del Valle y le tengo mucha fe a este chico. Me gusta mucho con el criterio con el que pasa el ataque, cómo baja a defender, viene siendo el máximo asistidor en esta competencia. Así que muy bien Orlando Herrera. La verdad me sorprende mucho este chico y nada, quería decirlo. Pero bueno, terminamos por acá el resumen del partido. Sudamericanos, gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Como bien les dije, vayan ahora sí a la plataforma morada a seguirnos. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Y como no, estaremos este fin de semana con la final entre Boca e Independiente del Valle, que ya quiero que me vayan dejando sus predicciones ahí abajo en los comentarios. ¿Quién se va a quedar con esta Copa Libertadores Sub-20? Por supuesto, próximamente video de predicción. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Un abrazo a todos y chao, chao.